El tema 3 se llama clasificación de los triángulos y teoremas. Es un tema amplio porque triángulos hay muchos tipos de triángulos. Empezamos por la definición de triángulo. ¿Qué es un triángulo? Un triángulo pues es una figura que tiene tres lados, tres vértices y tres ángulos. O sea, los lados sí saben cuáles son. Los vértices, si no están relacionados con el concepto, los vértices es donde se cruzan dos lados. Por ejemplo, si yo lo extiendo, este es un vértice o son las esquinas. Y los ángulos, pues, en este caso nosotros podemos señalar los ángulos interiores. Entonces, pero también los hay exteriores. Entonces, vamos a ver una clasificación de los triángulos de acuerdo a la medida de sus lados. O sea, si consideramos la medida de sus lados, los triángulos se clasifican en tres, ¿verdad? Por ejemplo, se llama triángulo equilátero cuando sus tres lados miden lo mismo. Aquí voy a poner una rayita. Eso significa que miden exactamente lo mismo los tres lados. Entonces se llama equilátero. Cuando es isósceles, cuando dos de sus lados, este y este, son iguales, o sea, miden lo mismo, y este no. Puede estar al revés, el triángulo, no necesariamente que esté así, nomás te fijas en que tenga dos lados iguales. Por ejemplo, el escaleno es aquel triángulo que no tiene ningún lado de igual medida, o sea, todos sus lados son distintos. También los triángulos se pueden clasificar de acuerdo a sus ángulos, a la medida de sus ángulos. Esto se va a llamar triángulo rectángulo si tiene un ángulo recto o que mide 90. Triángulo acutángulo, que sus tres lados, sus tres ángulos son agudos. Obtusángulo cuando tiene un ángulo obtuso, que ya sabemos cuál es el que mide más de 90. ¿Ok? Y a los triángulos que no son rectángulos se les denomina oblicuángulos. Y aquí está cómo se ve un triángulo rectángulo. Tiene un ángulo recto. Triángulo acutángulo, sus tres ángulos son agudos, es decir, miden menos de 90 grados cada uno. Y el obtusángulo tiene una esquina muy abierta, que ese es el ángulo obtuso. Algunos teoremas sobre triángulos que están aquí. Para empezar, ¿qué es un teorema? Un teorema es una hipótesis, ¿verdad?, que se busca demostrar. Entonces está demostrado que la suma de los ángulos de un triángulo es 180 grados. Debe dar 180 independientemente del triángulo que estemos estudiando. Ay, ya se movió mucho esto. Ok, 180 grados, la suma de los tres ángulos. Ese es un teorema. Otro teorema es, dejen nomás que se cargue, acá está. La suma de los ángulos externos de todo triángulo es 360 grados. La medida de un ángulo exterior es la suma de los dos ángulos interiores no adyacentes. La suma de los dos lados es mayor que la del tercero. Y hay otro teorema muy importante que se llama Pitágoras, que lo vamos a estudiar más adelante. Les voy a explicar estos que subrayé acá arriba, con una de las figuras que tenemos acá. Supongamos que este ángulo, bueno, no, bueno, vamos a poner ese. Este ángulo es un ángulo recto, nosotros sabemos que mide 90 grados. Entonces, si la suma de los tres ángulos debe dar 180 grados, entonces eso significa que muchos de ustedes van a pensar que 45 y 45 pues me da 90 y con los otros 90 pues tenemos los 180, ¿verdad? Pero también puede ser
O sea, está bien. Pero también, por ejemplo, 60 más 30 también te da 90. ¿Ok? Entonces, o sea, y alguien puede decir, maestra, y 80 más 10 también. Pues estamos de acuerdo, ¿verdad? No hay problema. Entonces, el asunto es que te tienes que fijar, tienes que tener al menos otra información para poder saber cuál es la respuesta. Lo que sí es un hecho, o sea, está demostrado que las tres te tienen que dar 180. Ahora, segundo teorema, los ángulos externos. Estamos hablando de externos. Externos significa que están afuera. Afuera, yo tengo, esta figura es una figura cerrada, pero se supone que es una línea aquí que pasó por aquí y otra que pasó por acá, se cruzaron y ya, ¿verdad? Externo significa que está afuera. Por ejemplo, este es un ángulo que está afuera, ¿verdad? Entonces, la medida de un ángulo externo, dice ahí, o sea, la suma de todos los ángulos de afuera del triángulo debe dar 360 grados. Por ejemplo, si yo tengo como información que este ángulo de afuera mide 120, que este también, estoy poniendo un ejemplo, y me preguntan cuánto mide este ángulo, pues yo ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que sumar 120 más 120, me dan 240, y tengo que buscar cuánto me falta para 360. O sea, te faltan 120 grados. Es un ejemplo muy simple que yo puse, ¿verdad? Pero es nada más para demostrar que la suma de los ángulos externos mide 360. Ahora, dice aquí, la medida de un ángulo exterior, o sea, la medida de un ángulo de afuera, supongamos acá. Mejor voy a poner este ejemplo. Nosotros sabemos que este ángulo mide 90. Dice que la medida del ángulo exterior es igual a la suma de los dos ángulos interiores no adyacentes, es decir, los ángulos interiores de aquí dijimos que pudieran medir 45 y 45, 60 y 90, 80 o 10, pero en realidad, pues es la suma, ¿va? O sea, la suma de esos dos ángulos es la que va a ir acá afuera. Ok, entonces con esa teoría vamos a completar este cuadro que viene aquí. Este espacio que viene aquí está muy chiquito para que ustedes anoten la definición, porque aquí te dice que de acuerdo a la clasificación de triángulos que les acabo de explicar, cómo se llaman, de acuerdo a sus lados, qué característica tienen y que hagan un dibujo, ¿verdad? Entonces, pues es muy poquito el espacio, por eso en el cuaderno lo van a hacer. En el cuaderno le van a poner tema número 3, que es los triángulos, definición y clasificación. Y luego contestamos el problema 2. Dice, considera el triángulo ABC. Este triángulo ABC tiene las letras azules. Y contesta, ¿qué tipo de triángulo es? De acuerdo a la medida de sus lados. Bueno, aquí no nos dan las medidas. Tú puedes agarrar una regla y ver cuánto mide cada lado, ponerlo aquí. Y ya establecer cómo se llamaría de acuerdo a esos lados que tiene, esas medidas. Ahora, de acuerdo a sus ángulos. Para medir los ángulos, bueno, no necesitas medirlos, pero puedes medirlos si quieres o nada más te fijas. O sea, por ejemplo, cuando unas líneas están así muy cerraditas, como este es un ángulo agudo, no mide más de 90. Estas líneas también están más cerraditas, también es un ángulo agudo. Con el único que tendría duda sería con este de aquí, que se me hace que no está tan cerrado, pero tampoco está tan abierto, por lo que yo diría que a simple vista parece un ángulo recto, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a la medida de los ángulos, y si considero que este es un ángulo recto,
Este sería un triángulo rectángulo, ¿ok? Porque tiene un ángulo recto. Y ya, ¿verdad? Inciso C, ¿cuál es el lado mayor? Pues no sé qué medidas tengan, pero aquí a simple vista el lado mayor parece que es la A. El lado menor es el lado C. ¿Cuál sería el orden de los ángulos de menor a mayor medida? Pues tú los acomodas de acuerdo a la medida que hayas tomado. Bueno, para medir los ángulos, tú tienes que colocar la marquita de tu transportador en donde de la esquina que tú quieras medir. Si esta es la esquina que quieres medir, pues así se tiene que colocar y vas a alinear tu transportador, el 0 o el 180 lo vas a alinear con uno de los lados y ya nomás te fijas hacia dónde probablemente necesites hacer la línea un poquito más larga para ver hasta dónde llega la medida. Y obvio que empiezas a contar desde 0, 10, 20, 30, o sea, la medida que está abajo. Si el lado no está así acostadito como este, por ejemplo, que el lado esté así chuequito, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, tienes que alinear tu transportador. O sea, este transportador, este 0 se tiene que mover aquí con esta línea roja. No lo puedo mover. No le puedo dar vuelta al transportador, no más que eso. Entonces, por ejemplo, para medir este, tendrías que poner aquí el transportador, lo voy a dibujar. Así lo vas a poner, ¿verdad? Y así vas a colocarlo. Vas a alinear muy bien y vas a contar de aquí para acá. ¿Ok? Así se colocan cuando están en otro lugar. De la misma manera vas a contestar las mismas preguntas, pero ahora con esta figura. Y luego en el cuaderno, pues tienen que hacer la figura con todo y preguntas. Aquí le agregan otras preguntas, dice aquí. Si te dicen que las medidas de los ángulos interiores D igual a 15, F igual a 15 y el ángulo de aquí 140, ¿estarías de acuerdo? Bueno, pues tienes que sacar la medida. En este otro problema dice dibuja un triángulo en el cual los ángulos interiores tengan medida en razón 1, 2 a 3. Esto significa que, considerando la medida total, que nosotros sabemos que es 180, lo divides entre 6, pues te da 30. Una parte le toca un ángulo, o sea que un ángulo va a medir 30. El otro va a medir 2 partes, o sea 60. Y el otro 3 partes, o sea 90. Y contestas las preguntas que aquí te hacen. Le pones el nombre, qué tipo de triángulo será, de acuerdo a la clasificación que vimos, rectángulo, acostángulo o qué. ¿Cuáles son las medidas de esos tres ángulos? Pues ya se las dije. ¿Cuáles son las medidas de los tres ángulos interiores, pero en radianes? O sea, tienes que convertirlo a radianes con lo que vimos en el tema 2. Y calcular la medida de los tres ángulos exteriores, prolongando uno de sus lados. ¿Cuáles son los ángulos exteriores? Cuando lo dibujes, tienen que prolongar uno de sus lados como lo que está aquí. O sea, ¿cómo sacas la medida del ángulo exterior? Pues nada más prolongas un lado y ya ese es el ángulo exterior. En el problema 2, pues tenemos una figura compuesta, tiene muchas líneas, tiene triángulos, tiene rectángulos, pero pues aquí te vas a fijar, dice que el ángulo JCI es igual a 18 en el triángulo DEN. O sea que el triángulo que mide, el ángulo que mide 18 es el que tiene su vértice en la esquina C. No, caray. No, entonces ahí sería acá, en la esquina C. Aquí. Este es el que mide 18. J. Sí, este mide 18. Y entonces, pues en base a esa información, ¿verdad? Y considerando lo que ya vimos de rectas paralelas, rectas transversales y las características que tienen los ángulos que se forman, vas a contestar estas preguntas. Por ejemplo,
Inciso A, la medida del ángulo LDN. LDN es este de aquí, que tiene, ¿cómo vamos a saber cuál? Te fijas en la letra en medio. Por ejemplo, aquí está la letra D. LDN, pudiera ser este. Ese ángulo también mide 18. ¿Saben por qué? Porque atraviesa la misma línea para los dos. Y esta línea no es la misma que la de arriba, pero es paralela. Entonces estos ángulos se llaman correspondientes. Y por lo tanto tienen la misma medida. Entonces tienen que analizar muy bien eso del video 1, las rectas que se forman con los ángulos que se forman entre rectas paralelas. Esta actividad que viene aquí dice, dibuja en una hoja en limpio un triángulo como se muestra en la figura, con las dimensiones señaladas. O sea, si ustedes agarran un transportador, aquí no miden 100 grados. O sea, ustedes van a tener que hacer un dibujo como este, pero con las medidas reales, porque aquí en este dibujo no están esas medidas. ¿Ok? Y bueno, comprueba el teorema que dice que los ángulos interiores de los triángulos suman 180.